Buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría veros y reunirnos un año más para celebrar nuestras jornadas anuales. Este año con el título de la investigación para la paz en el Estado español, del presente al futuro, teorías y prácticas. Mónica Hernando, que iba a estar con nosotras en la inauguración, al final no ha podido, pero me ha pedido que os traslade su saludo afectuoso y el del viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, y su compromiso de continuar apoyando a la red AIPAZ en el desarrollo de su trabajo. La verdad que agradecemos mucho el apoyo y el compromiso siempre con AIPAZ. Mónica me ha dicho que intentará estar en alguna de las mesas. Esta es la primera vez que desde que se creó AIPAZ que las jornadas no se celebran presencialmente y es una pena, como estábamos comentando, porque como bien sabéis y decís, las jornadas de AIPAZ son mucho más que encuentros, son los saberes, pero también son los sentires, los quereres, los besabrazos, esa palabra tan bonita de nuestro querido Juanma. El año pasado, por estos días, estábamos paseando por la Gran Vía de Granada, dorada por los Jingo Biloba, y disfrutándonos. Y este año pues estaríamos en Bilbao, en Guernica, con lo que nos gusta ir al País Vasco y además con las ganas que teníamos este año también. Hemos estado esperando hasta el último momento e intentándolo a ver si era posible, pero al final pues coronavirus no nos ha dejado, así que nada, pero bueno, tengamos la esperanza de encontrarnos pronto y comparto las palabras de María Oyanguren, que para el próximo año el encuentro de aipaceros tenemos que hacerlo por todo lo alto, de al menos 3 días. Por el día compartiremos saberes y reflexiones y por la noche afalostes, rumba y flamenco, juerga dionisiaca, en palabras de María, para decir aquello de qué bien lo estamos pasando de nuestro querido Paco, que siempre apoyaba ambas agendas. Este año las jornadas pues tienen que ser así, virtuales, pero lo importante es que estemos todos bien. Agradecemos la colaboración del Foro de Educación en Derechos Humanos y por la Paz del País Vasco en estas jornadas, que tienen como objetivo analizar y conocer y debatir las teorías y las prácticas de la investigación para la paz de los diferentes centros del Estado y bueno, también compartir y conocer con el trabajo del foro, que además nos alegra que se han unido a AIPAZ. Ha quedado un programa muy interesante, intenso, porque es el mismo programa que estaba previsto para celebrarlo de forma presencial. Bueno, pues por eso hemos intentado dejar como 15 minutos entre mesa y mesa para que podamos descansar y relajarnos un poco. También pues se ha decidido que en este año no se celebre la asamblea anual vinculada a las jornadas que celebramos también anualmente, porque creíamos que era excesivo al ser virtual 3 días delante de la pantalla, pues lo veíamos que era mucho. Y entonces, pues bueno, como las que eran obligatorias son las de la aprobación de cuentas y esas ya las celebramos en octubre, pues estas las hemos aplazado para principio, la asamblea la hemos aplazado para principio de 2021. Tampoco se celebrará el acto de entrega del reconocimiento Francisco Muñoz, que este año ha recaído en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque creemos que la entrega de un premio virtual queda deslucida y pierde también encanto, así que, bueno, pues el acto también se ha aplazado para 2021, que en 2021 se nos están acumulando un montón de cosas. Bueno, lo que quiero es agradeceros a todas y a todas vuestra participación en estas jornadas y el envío de las propuestas. Dar las gracias a los miembros de la Junta Directiva por su apoyo constante, a María y a Pamela, que hemos estado organizando y reestructurando el programa de las jornadas, que, como sabéis, estaba previsto presencial y hemos tenido que, bueno, pues verlo para adaptarlo para la forma virtual, a Susana, que desde Vallecas nos mantiene conectados e informados de las actividades aipaceras, a los miembros del jurado de reconocimiento Francisco Muñoz por su colaboración, a Elena Cuceiro, que nos ha apoyado en la campaña Armas o Salud, y a todas las que habéis colaborado en la difusión. Hemos recibido la adhesión de más de 60 organizaciones y algunas
son plataformas con muchos miembros, como la Coordinadora de ONG de España o las coordinadoras de ONG de Euskadi y de Valencia. Y muchas gracias a Laura Alonso por su colaboración y el excelente trabajo en AIPAZ, y que se está haciendo cargo de la coordinación de estas jornadas, esta vez online, que como ella dice, o salimos expertas en Zoom o salimos zumbadas de esta. Bueno, la verdad es que para mí es una alegría y una suerte estar rodeada de la maravillosa y buena gente aipacera. Y antes de finalizar y dar paso, pues si alguno queréis o alguna queréis comentar algo, porque creo que tenemos unos minutos antes de la mesa, o si no ya directamente entramos en la mesa, pues quiero trasladar la felicitación y la alegría de AIPAZ a nuestra querida amiga, compañera y maestra y madre de AIPAZ, a Carmen Magallón, por el merecido reconocimiento de la Federación Aragonesa de Solidaridad a su trayectoria y compromiso con la construcción de la paz, y que esta tarde se lo entregan. Así que enhorabuena, Carmen. Y pues nada, disfrutemos de las jornadas online en esta ocasión y nada, muchas gracias. Y bueno, si queréis intervenir algún minuto, y si no, pues damos paso a la mesa. Gracias. Veo que ya Laura, que está tras bambalinas gestionando todo este tema, me ha dado la palabra, y eso entiendo que ya quiere decir que después de esta intervención de nuestra presidenta y de Ana en nombre del foro, podemos ya dar paso a la primera mesa de hoy. Yo soy Pamela Urrutia, de la Escuela de Cultura de Pau, para quienes estén incorporándose y que no nos conozcamos. Me toca el privilegio de presentar esta primera mesa, una mesa de alto nivel y alto vuelo intelectual, ¿no? Una mesa dedicada a los marcos conceptuales, saberes y valores que se tienen en cuenta en las prácticas de la investigación para la paz. Y me toca, bueno, presentar brevemente, porque ya la mayoría nos conocemos, a las personas que intervendrán en esta mesa. Las presentaré a todas primero y luego daré paso a, a las intervenciones. Recordar que seré un poco estricta en el tema de los tiempos, más que nada porque, como decía Ana, somos varias seguramente las personas que llevamos más de una reunión de Zoom hoy, y creo que está bien intentar terminar esta sesión en torno a las 5:30 como tarde, para tener un poco de tiempo de despejarnos la cabeza, hacer un café si hace falta, y estar bien preparados para cambiar de sesión. Recuerden, cambiar al enlace de la sesión pública y conectarnos a la sesión de esta tarde, que será abierta, ¿vale? Parto entonces por presentar a la que será nuestra primera ponente, que es Manuela Mesa Peinado, directora de CEIPAZ. Ella intervendrá con una ponencia titulada Cosmopolitismos, Violencias y Paz Positiva, Transformación Pacífica de Conflictos y Diálogo de Saberes. A continuación nos hablará Juan Manuel Jiménez Arenas, que es director del Instituto de la Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada. Él nos hablará de la paz imperfecta a la agencia pacifista, una mirada compleja y transmoderna. Le seguirá Irene Comins Mingol, que es investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad Jaume I. Su ponencia se titula Hacia la igualdad de géneros, reflexiones desde la filosofía del cuidar. Y por último, cerrará esta mesa, la primera mesa de estas jornadas de AIPAZ en 2020, Joaquín Alberdi Vidaguren, investigador de Guernica Gogoratus, con una intervención titulada Enfoques críticos de los estudios de paz y desarrollo, el conflicto capital de vida. No quiero quitar más tiempo entonces y doy la palabra a Manuela, siendo las 4:20, eso me facilita luego controlar los tiempos, y así que adelante, querida Manuela, somos todos oídos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Pamela, por la presentación, y muchas gracias también a nuestra presidenta, Ana Barrero, y a todas las personas que hacen posible estas jornadas, ¿no? Y un caluroso abrazo a todos los amigos y amigas de AIPAZ. Yo llevo varios años ausente porque justamente en estas fechas estoy fuera,
pero bueno, este año pues tengo la posibilidad de participar, aunque sea por esta vía. Así que bueno, un placer y gracias también por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre investigación, sobre cultura de paz. Entonces a mí me gustaría empezar intentando responder a la pregunta de qué es lo que puede aportar la investigación para la paz en el momento actual. Y quiero empezar un poco contextualizando el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, desde luego la pandemia ha supuesto unos cambios inimaginables hace tan solo unos meses, ¿no? Y hemos visto en un tiempo muy breve cómo ha cambiado y se ha transformado el mundo en el que vivimos y cómo nos sorprendió. No estábamos preparados para esta situación, ¿no? Y esta situación, aunque nos pilló de una manera imprevista, era una situación que estaba anunciada desde hace años en diversos estudios e informes internacionales elaborados desde la academia o desde los centros de investigación. Incluso ya en la década de los 80, el sociólogo Ulrich Beck había planteado la sociedad del riesgo global y la desigual distribución de estos riesgos en países, territorios y grupos sociales, ¿no? Y no se trata solo de riesgos sanitarios, sino que hay otras amenazas relacionadas con el calentamiento global que nos interpelan para adoptar medidas de prevención que contribuyan a garantizar la vida y la supervivencia del planeta. La pandemia ha cruzado con algunas dinámicas de crisis que ya existían con anterioridad y las ha exacerbado y agudizado, o sea, como la desigualdad socioeconómica, la fragilización de los sistemas de salud y de las políticas públicas como resultado de décadas de políticas neoliberales, en particular desde el ciclo de austeridad que vino con la crisis del 2008. Y también el debilitamiento de las estructuras de gobernanza global, en particular Naciones Unidas y los organismos regionales. Desde luego, nuestra capacidad de respuesta a estos retos globales se ha reducido significativamente en un momento en el que se requiere de una acción cooperativa y concertada a escala global y local. Y esto es importante recordarlo precisamente este año que se celebra el 75 aniversario de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que puede aportar la investigación para la paz? Bueno, pues yo diría que puede aportar una forma de conocer, una forma de hacer y una forma de estar en el mundo. La investigación para la paz nos ofrece claves para abordar la complejidad y una manera de mirar y conocer el mundo desde la solidaridad y la justicia social. Nos propone también formas de hacer desde los valores relacionados con el bien común y nos plantea una forma de estar en el mundo sintiéndonos parte de una comunidad global. Y voy a desarrollar un poquitín más estas tres ideas, ¿no? Hemos dicho una forma de conocer el mundo, pero una forma de conocerlo desde una concepción de paz positiva y de transformación pacífica de los conflictos. Vivimos en momentos complejos, llenos de incertidumbres y por ello necesitamos claves para comprender mejor el mundo en el que vivimos y poder ejercer así una ciudadanía activa y comprometida. Y para ello un concepto clave es el de interdependencia. Se trata de reconocer las relaciones de interdependencia que existen en el ámbito político, económico y social y que tenemos como seres humanos. Una vinculación mutua que nos obliga a desarrollar estrategias para superar como sociedad el individualismo y el nacionalismo excluyente y que nos compele a reconocernos en una sociedad global como ciudadanos y ciudadanas del mundo al tiempo que seguimos vinculados al entorno más cercano. Se trata de afrontar desde lo local los riesgos globales a través de la acción colectiva para defender y promover el bien común. La investigación para la paz nos ofrece estrategias para superar esos marcos mentales que fragmentan, separan y dividen a las sociedades, alimentados por el miedo y la incertidumbre. Propone construir puentes, generar vínculos y complicidades que nos hagan más resilientes como sociedad. La solidaridad y la cooperación son hoy más que nunca necesarios para afrontar estos grandes retos globales, porque o nos salvamos todos o ninguno, ¿no? O ninguna.
y por ello necesitamos una ética universalista que reconozca y valore la diversidad. Y para ello necesitamos incorporar nuevos marcos interpretativos para abordar estas grandes cuestiones globales que nos afectan como humanidad y que la pandemia ha hecho más visibles y perentorio. Esto implica un proceso de redefinición de los conceptos que nos permitan tener una comprensión crítica de estos fenómenos relacionados con los riesgos y con la capacidad de respuesta. Y para ello es necesario deconstruir viejos conceptos, resignificarlos, superando esencialismos y determinismos que limitan el análisis y la comprensión. Es muy importante, como plantea María Novo, superar los enfoques de una ciencia mecanicista, reduccionista y determinista que se sustenta en la vieja mirada dual de la modernidad, de persona-naturaleza, de mente-cuerpo, para dar paso a una construcción colectiva del conocimiento que incorpore los saberes de múltiples actores, que busque la interdisciplinariedad, la visión holística y las sinergias positivas, que esté sujeto a preguntas, que puedan aplicarse en un contexto determinado y también desde un enfoque global, y que puede generar cambios y transformar la realidad. Por eso es preciso incorporar esas epistemologías del sur, como las llama Boaventura Sousa Santos, que suponen un reconocimiento de la diversidad de saberes que es tradicionalmente excluidos y despreciados, ¿no? Especialmente los de algunos pueblos, ¿no? Y todos ellos necesarios para abordar la complejidad del momento presente. También es preciso incorporar los aportes feministas. El movimiento feminista lleva años reivindicando el cuidado, que el cuidado se sitúe en el centro de las políticas y que se valoren adecuadamente todas aquellas tareas que van orientadas al sostenimiento de la vida. Incorporar los saberes y las experiencias de las mujeres históricamente ignorados es imprescindible para una mejor comprensión de los problemas que afronta la humanidad, así como para la búsqueda conjunta de soluciones. La pandemia ha puesto en el centro la importancia de los cuidados y de los servicios esenciales que garantizan la vida y ha mostrado cómo están infravalorados y precarizados y también cómo son asumidos mayoritariamente para las mujeres. Durante la pandemia se han profundizado las enormes cargas y riesgos que asumen las mujeres, en particular aquellas de las clases más bajas, aquellas mujeres migrantes, aquellas que se ocupan de las tareas del cuidado, del hogar, de las actividades educativas o de limpieza. Y esta situación pone de nuevo sobre la mesa la importancia de que estas tareas sean reconocidas y valoradas y además sean compartidas de manera igualitaria. También estos nuevos marcos interpretativos requieren incorporar nuevas categorías analíticas que ayuden a interpretar estas nuevas realidades. Necesitamos nuevos conceptos para nombrar los fenómenos globales y para interpretarlos a partir de marcos cognitivos que conecten saberes con capacidades y con valores, conformando narrativas emancipadoras que pongan en el centro a los seres humanos. Y esto, desde luego, hay que hacerlo incorporando las relaciones entre lo local y lo global, las relaciones entre el pasado, presente y futuro, para hacer un análisis de estos procesos globales en el plano político, social, cultural y medioambiental. Una de las nociones que me parece muy importante poner aquí sobre la mesa es la noción de los bienes públicos globales. Los bienes públicos globales son aquellos bienes que nos pertenecen a todos como humanidad y que están disponibles para todas las personas. Me ajusto con el tiempo. Como define Inge Kaul, se tratan de bienes que son casi universales, que traspasan grupos poblacionales, fronteras y que incluyen a las generaciones presentes y futuras, ¿no? Y que beneficia a todos, ¿no? Son bienes públicos globales el medio ambiente, la seguridad, el conocimiento o el acceso a la salud y los medicamentos, entre otros. Esto pasa a escala mundial por garantizar la provisión de estos y cuidado de estos bienes públicos globales y facilitar el disfrute para todas las personas. La salud, por ejemplo, como un bien público global, implica avanzar hacia una cobertura sanitaria universal,
Y esto precisa, desde luego, de la cooperación internacional y de la coordinación de las acciones nacionales. En el ámbito nacional y local es esencial reconocer la importancia de unos servicios públicos fuertes que estén dotados de recursos financieros y humanos y que puedan atender las necesidades sociales de todas las personas y muy especialmente de aquellos colectivos más vulnerables, porque sabemos que una sociedad es más segura cuando es menos desigual y hemos constatado cómo la pandemia profundiza la desigualdad y afecta a los sectores más pobres. Y una paz genuina es aquella que se construye garantizando el derecho a vivir una vida digna con acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otras necesidades. Construir la paz es hacer frente a esa violencia estructural que, como nos dijo Johan Galtung, supone e impide que las personas tengan los medios para desarrollarse en su plenitud. Y también es hacer frente a esa violencia simbólica y cultural que niega lo diferente y lo diverso, que legitima el uso de la fuerza y la imposición y que aborda el disenso desde la polarización y los discursos de odio y construyendo la imagen del enemigo. Y esto requiere entender la importancia de construir un imaginario belicista que legitima la expoliación y el despilfarro de recursos durante generaciones a favor de una industria de guerra, una industria de muerte y en menoscabo de la vida humana y de la justicia social, de la equidad y la naturaleza. Hemos visto que de poco nos han servido las armas para enfrentar la pandemia y para garantizar nuestra seguridad. Y hemos pasado de luchar contra el virus a cohabitar con él, con las consiguientes medidas de protección que requiere esta situación. Por ello es necesario deslegitimar las lógicas securitarias que entrañan enormes riesgos e implican relaciones de subordinación individual y colectiva hacia una autoridad superior. La alternativa, desde luego, es la cooperación y la responsabilidad. Y por ello es preciso redefinir el concepto clásico de seguridad para adoptar el de seguridad humana, que pone su foco en las necesidades de vida del planeta. En definitiva, necesitamos un cambio de paradigma en la interpretación de la realidad que conforme otra manera de mirar e imaginar el mundo en el que vivimos desde unos valores y prácticas que promuevan la solidaridad, el diálogo, la empatía y la resiliencia. Hemos dicho una forma de mirar. En segundo lugar, la investigación para la paz nos propone una forma de hacer y de actuar ante los grandes retos globales, poniendo en juego todas aquellas capacidades que tenemos los seres humanos para hacer las paces, como diría nuestro querido amigo Vicente Martínez Guzmán. Una forma de hacer en red, conectando y vinculando a aquellas personas que suman y proponen para superar y construir una sociedad más cohesionada, promoviendo la resiliencia, construyendo desde la adversidad y explorando nuevos caminos y formas de actuar. Sabemos que siempre en las peores situaciones hay alguna persona o colectivo capaz de vislumbrar una salida, de generar una solución o actuar de una manera que contribuya a mejorar la vida de los demás. Es lo que nuestro querido activista por la paz, Juan Gutiérrez, ha llamado tan sabiamente hebras de paz viva, o sea, esas acciones que promueven la resiliencia y exploran nuevos caminos y formas de hacer. O bien ese concepto tan maravilloso de Jean-Paul Lederach, esa imaginación moral que nos traslada a territorios nuevos que trascienden a la violencia y la injusticia, que rompe moldes y amplían la mirada y que van más allá de los dualismos bueno o malo, mente-cuerpo, naturaleza-progreso, y que tratan de construir otros escenarios morales, ¿no? Es el arte de crear lo que no existe y cuya propia existencia tiene una función performativa que transforma la realidad. Y en tercer lugar, y voy terminando, la investigación para la paz nos propone una forma de estar, sintiéndonos parte de una comunidad global, construyendo un nosotros y un nosotras universal, como ha planteado la filósofa Marina Garcés, con una capacidad de agencia para actuar y comprometernos con el futuro por venir. Porque construir ese nosotros y nosotras universal requiere fortalecer los lazos y los vínculos de las personas en su diversidad
promoviendo estructuras sociales horizontales, abiertas y democráticas, con relaciones basadas en la corresponsabilidad y con capacidad de agencia para actuar y para comprometernos con el futuro por venir. Como dice la filósofa María Zambrano, la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, es un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Y para terminar, por lo tanto, nos encontramos en una encrucijada y la elección que hagamos ahora colectivamente será decisiva para nuestro futuro. Por lo tanto, la investigación para la paz nos propone una forma de conocer, de hacer y de estar para responder a la crisis sistemática que enfrentamos. Y para ello hay que hacerlo desde la reivindicación de la esperanza como un motor de cambio, porque construir la paz es albergar la esperanza de que los cambios individuales, sociales, económicos y políticos son posibles. Es intuir las posibilidades, aunque sean remotas, que trabajando con persistencia se lograrán alternativas a la violencia que se generalicen a toda la sociedad. Por ello, confiamos que esta crisis se convierta en una oportunidad para rehacer y reinventar el futuro, como señala Federico Mayor Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, Manuela, muchísimas gracias. Si estuviéramos en directo, ¿no?, en un espacio que nos permitiera estar reunidas, seguramente te estaríamos aplaudiendo, ¿no?, y reconociendo tus palabras, de las que siempre aprendemos. Así que agradecemos muchísimo tu intervención una vez más. Y bueno, doy paso ahora a Juan Manuel, que nos hablará de la paz imperfecta a la agencia pacifista, una mirada compleja y transformadora. Hola, no sé si... Perdón. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que cuesta trabajo participar después de Manuela. Yo le cedería mi tiempo gustosamente, puesto que ha hecho una exposición no solo brillante, sino también vibrante, ¿no? Con lo cual ha sido como un gran marco a partir del cual, al menos conociéndolo como nos conocemos, creo que todas y todos vamos a participar. Yo he titulado mi presentación de la paz imperfecta a la agencia pacifista porque se van a cumplir los 20 años de la publicación de 2 libros que han sido capitales para la investigación para la paz en todo el Estado español, y no solo en el Estado español, sino en lengua castellana, que son La paz imperfecta de Paco Muñoz y Filosofía para hacer las paces de Vicente Martínez Guzmán. La paz imperfecta, como se encargó de hacernos ver el propio Vicente, no alude a que sea una paz defectuosa, sino una paz que está en permanente construcción. Y en esa permanente construcción también se incluye el propio concepto de paz imperfecta. De tal manera que para Paco Muñoz, el vínculo que existía entre la teoría y la práctica venía dado por el empoderamiento pacifista, es decir, por la toma de conciencia que teníamos de la capacidad que tiene la paz para transformar la realidad. Sin embargo, bajo mi punto de vista, creo que ese anclaje se puede matizar o se puede plantear en el término de agencia más que en el de empoderamiento, puesto que la agencia ya sí que es la capacidad para actuar. Además, la agencia implica también la incorporación de un concepto que, como bien ha puesto también de manifiesto Manuela, tiene mucho que ver con los feminismos, ¿no? Ahora veremos que una de las cuestiones más vinculadas al poder es ese componente androcéntrico, ese componente patriarcal que ha tenido a lo largo de la historia. Como decía anteriormente, se publican estos dos libros que suponen, aunque a Vicente no le gustaba mucho el término, yo creo que sí que suponen un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma puesto que sitúan la paz en el centro de nuestras preocupaciones como investigadoras, como investigadores, como activistas
de la paz, una forma de estar en el mundo, como también ha planteado Manuela. La paz también se convierte en una categoría de análisis que se puede rastrear, se puede visibilizar en todo espacio, en todo tiempo y por parte de todos los agentes. ¿Por qué la mirada compleja? Pues por una razón básica, que es que tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Y el hecho de que seamos conscientes de nuestras propias limitaciones a la hora de generar cualquier conocimiento también implica una mirada humilde. Complejidad la podemos entender desde la perspectiva que plantea, por ejemplo, una perspectiva clásica que es la que plantea Edgar Morin, que no solamente incluye lo predecible, sino también lo impredecible, no solamente las determinaciones, sino también la incertidumbre y sobre todo los azares y, muy importante también, los contextos, lo que desde la epistemología del sur se denominarían saberes situados. Y es muy interesante también porque se relaciona con la aportación de nuestra compañera Manuela, es que se convierte en una alternativa a esas miradas simplistas, mecanicistas, lineales, teleológicas, que a fin de cuentas no llevan sino a dogmatismo. Otra cuestión también que ha planteado Manuela es que tenemos que olvidarnos de las esencias. El esencialismo es uno de los limitantes a la hora de interpretar la realidad más grande con los que nos podemos encontrar. De tal forma que, por mi formación como historiador, como arqueólogo, para mí es muy importante no tanto la esencia, sino las características, porque las características son mutables, son contingentes, son mutables y por tanto se pueden cambiar. Y otra cuestión también muy importante bajo mi punto de vista es dar respuesta a un mundo que se está transformando a una velocidad que, desde mi perspectiva actual, es la más rápida y más profunda que se está produciendo a lo largo de toda la historia. De la cuestión de la complejidad me gustaría también recuperar la idea de paradoja. ¿Por qué? Porque la paradoja implica que conviven aspectos que son aparentemente contradictorios. En el caso que nos ocupa, la paz y la violencia. ¿Por qué es importante esto desde la perspectiva de la paz imperfecta? Porque no es necesario que desaparezca toda la violencia para que podamos reconocer los espacios, tiempos y agentes de paz que se están llevando a cabo, que están operando en un determinado contexto. ¿Por qué también lo he titulado transmoderno? Porque pienso que la posmodernidad aportó muchísimo pensamiento crítico, pero sin embargo no se preocupó tanto por una cuestión que también ha puesto de manifiesto Manuela, que es la de reconstruir. Mucha crítica, mucha deconstrucción, pero poca construcción. Es decir, también tenemos que reconocer los aspectos positivos que nos ha legado la modernidad. La transmodernidad surge, según Rosa Rodríguez Mazda, de la conciencia de cambio. Y no solo eso, sino que el cambio se considera como algo positivo. De tal manera que el cambio también se convierte en una suerte de conjunción copulativa en la cual se añade. No hay que discernir, no es disyuntiva como la O. Y también es importante la conciencia y el cambio que tenemos que operar hacia la versatilidad y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, desde la perspectiva de la investigación para la paz, una mayor capacidad para transformar las teorías y los métodos, de tal manera que convertimos nuestra práctica, o nuestra práctica debe venir de la mano de epistemologías abiertas, de paradigmas que se comunican, pero que tienen que tener una coherencia y una consistencia. En ese sentido de construcción en red y de crear nuevas formas de agencia, quizás lo que nos podemos plantear es construir racionalidades colectivas desde un todo autoorganizado que genera nueva información y que fija su atención en lo relacional. Y esto va a ser fundamental porque lo relacional es una forma de ejercer el poder. ¿Por qué el poder es tan importante? Bueno, pues en buena medida porque se supone uno de los conceptos capitales de las ciencias sociales y de las humanidades, también de otras.
¿Qué ocurre? Que tradicionalmente hemos entendido el poder desde una perspectiva muy negativa, desde una perspectiva de dominio, desde una perspectiva de imposición. Eso es una de las primeras cuestiones que tenemos que evitar a la hora de caracterizar el poder desde ese cambio, desde ese giro epistemológico que nos planteó Vicente Martínez Guzmán y desde esa paz imperfecta que nos legó Paco Muñoz. Otra cuestión también importante es que el poder no denote sentido exclusivamente vertical y coercitivo. Otra cuestión también importante es no pensar que el poder está en el Estado, exclusivamente en el Estado y sus instituciones, que por tanto tenemos que conquistar. Otra cuestión también importante, y por eso la relevancia de la agencia, es que superen características consideradas tradicionalmente como masculinas y como heteronormativas. Y para ello, de entrada, es fundamental atender al poder más como sustantivo que como verbo. Especialmente si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, hay 3 acepciones del poder como verbo que son positivas para la forma que nosotros tenemos de entender el poder, que es la primera, tener expedita la facultad o potencia de hacer algo; la segunda, que es tener facilidad, tiempo o lugar para hacer algo; y la sexta, que es ser contingente o posible que suceda algo. ¿Por qué? Porque esto nos está dando una medida de lo que buscamos desde la investigación para la paz, que es transformar la realidad. Hay propuestas alternativas al poder. Y nos podemos ir a textos clásicos, como por ejemplo a John Locke, que planteaba que el Estado no es coercitivo, que el poder recae en el respeto del mantenimiento de lo común, y que el ejercicio del poder es verdad que él lo considera como que el poder es el poder político y por tanto recae en el Estado. Pero el poder tiene límites y nosotros tenemos que pedirle cuentas a los que ejercen el poder. Nosotros también lo ejercemos, también nos tenemos que autopedir cuentas a la hora de su ejercicio. Otra autora que para mí es capital es Hannah Arendt, porque Hannah Arendt lo que puso de manifiesto fue que esa suerte de engaño, esa suerte de metonimia que se utiliza, que se emplea cuando se habla de poder. Muchas de las veces que hablamos de poder estamos hablando de violencia. Por eso Hannah Arendt nos plantea la posibilidad que la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de los demás no es poder, sino que es violencia. Y otra cuestión también muy interesante, porque se entronca directamente con lo que ha planteado Manuela anteriormente, es que el poder es la capacidad humana que tenemos para actuar en concierto. Michael Mann también nos plantea una vía de escape al poder tradicional, planteando que el poder reside también en la cooperación y en la construcción de redes. Y esto también es fundamental, y más en los tiempos en los que vivimos. Y aunque Foucault no se puede plantear como uno de los autores que nos permite el giro epistemológico, sí que podemos aplicar el giro epistemológico a Foucault, ya que si el poder es panóptico y capilar, está en todos lados. Todas las entidades humanas no solamente tienen poder, sino que todas las entidades humanas también lo ejercen. Y eso también es otro de los legados que nos ha dado este autor francés. Desde la perspectiva de la investigación para la paz, quizás la persona que más ha trabajado el tema del poder ha sido Kenneth Boulding. Él hace una clasificación tripartita del poder: el poder destructivo, el poder productivo y el poder integrativo, que este sí sería pacífico. El poder productivo puede ser pacífico, pero también genera violencia estructural. Pero el poder integrativo es mayoritariamente o exclusivamente pacífico, cuya máxima expresión sería el amor. Pero claro, el amor también, en nombre del amor se han cometido las atrocidades, de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. Por eso tenemos que entenderlo como una relación deliberada, intencional y afectiva para promover el bienestar. Esta es la propuesta que en su momento generamos Paco y yo, que se va a publicar justamente en esto próximamente. Creo que en los próximos días ya estará el libro en la calle. Y por último, otro autor que también nos
nos resulta bastante interesante, John Holloway, quien plantea el poder hacer. Y ese poder hacer, desde la perspectiva de la investigación para la paz, desde una perspectiva epistemológica, lo podemos relacionar con la filosofía para hacer las paces de Vicente Martínez Guzmán. ¿Cuál es la propuesta de poder que me gustaría compartir con vosotras? Pues la capacidad, como ya he dicho anteriormente, que tenemos todas las entidades humanas para transformar o a veces mantener la realidad en un sentido que se permita el desarrollo de las capacidades humanas deseables. Cuando hablamos de capacidades humanas deseables no estamos refiriendo, me refiero en este caso a las que propone Max Neff. Esa concepción reticular y capilar del poder que no solamente implica que sea panóptico, que llegue a todos los lugares, sino que también es fundamental la creación de redes, la cooperación a la hora del ejercicio de ese poder. Redes que son superpuestas, redes que están intersectadas y este poder también lo vinculamos desde una perspectiva, lo vinculo desde una perspectiva de la complejidad con lo que se denomina la susceptibilidad a las condiciones iniciales, es decir, cómo un pequeño cambio en una parte del sistema puede afectar de manera muy importante al contexto general. Otra cuestión también importante, que tiene que ver con lo anteriormente dicho, es el carácter hologramático de la realidad, es decir, la parte integrada en el todo que representa al todo. Ahora bien, es cierto que en el ejercicio del poder no todos los agentes, no todas las entidades humanas tienen la misma capacidad. Los nodos, es decir, los lugares a partir de los cuales se distribuye el poder, son fundamentales, porque ahí es donde se produce la asimetría. Hay nodos a partir de los cuales se puede ejercer y se puede distribuir más o menos poder. Claro, como ya decía al principio de la intervención, Paco planteaba que el empoderamiento era el vínculo que existía o permitía vincular la teoría con la práctica. Pero claro, bajo mi punto de vista, el empoderamiento alude exclusivamente a la toma de conciencia que podemos llegar a tener de la capacidad que tiene la paz para transformar la realidad. Pero eso no lo vincula con la teoría. Perdón, con la práctica. Con la práctica lo vincula la agencia, que es la capacidad para actuar. ¿Qué es lo que se puede plantear? Pues, en primer lugar, que esta capacidad de agencia es contextual. Dicho de otra manera, las capacidades personales... Perdona, 2 minutos, ¿vale? Sí, gracias. Las capacidades personales, también colectivas, para sentir, pensar, meditar, intentar y actuar, están insertas y condicionadas por las relaciones sociales particulares y los contextos históricos en los que las y los agentes viven sus vidas. Por tanto, la capacidad de agencia es también contextual, histórica y contingente. Esto es, a pesar de ser una característica universal que formaría parte de la ontología del ser humano, si me lo permite mi compañera Irene Comins, se manifiesta de diferentes formas en función de las circunstancias. La cuestión clave es que los contextos no permiten que todas las entidades humanas actúen de la misma forma. Hay individuos y colectivos destinados a actuar, a poder hacer en mayor y más profunda medida. La agencia se adquiere, sobre todo si tenemos en cuenta el sentido pedagógico de adquisición de virtudes morales mediante la coordinación de conductas externas y disposiciones internas que Aristóteles confirió a la ésis, el concepto que posteriormente daría origen a hábitus de Bourdieu. Se trata, pues, de un esfuerzo de reorientación en sentido determinado, intencional y dirigido por las entidades humanas que dominan. Por lo anteriormente expuesto, propongo que la combinación entre hábitus y hegemonía provoca asimetría en las capacidades para actuar en la agencia. Ahora bien, por muy estructurada y estructurante que sean ambos conceptos, las estructuras permiten márgenes para la transformación y para ello es fundamental el carácter hologramático de la realidad al que antes he aludido, que indica la capacidad de incidencia en el todo que tiene cualquier acción por pequeña que sea. El carácter contextual, sociocultural de la agencia debe hacernos conscientes de los peligros de la paz. La paz imperfecta
presenta entre sus características conseguir el máximo desarrollo humano posible, pero los y las hegemónicas son contrarias al desorden, entendido como el cuestionamiento de un status quo inequitativo, pero que les beneficia, y a la construcción de condiciones dignas para los marginalizados. Y en este sentido, por ejemplo, Colombia nos nutre de demasiados ejemplos negativos. En el momento en el que alguien toma conciencia de la capacidad que tiene para transformar, puede ser asesinado. Un momentillo. Juanma, sí, tendrías que ir cerrando para dar paso a Irene. Sí, perdón. La Agencia de la Paz, en cuanto a transformación pacífica de los conflictos, se está produciendo con un altísimo coste humano. Y obviamente la paz y la investigación no necesitan mártires. Los ejemplos deletéreos deben ser erradicados o, en todo caso, convertirse en aprendizaje para encontrar diferentes caminos para la paz. No se trata de ser conformistas, sino de conservar lo más preciado que tenemos, que es la vida. Desde la perspectiva de la paz imperfecta y la filosofía para hacer las paces, el empoderamiento y la agencia pacifista se convierten en nuevos cruces y senderos, en lugares de encuentro y de intercambio, en lugares de poder en los que se honra a la paz imperfecta como proyecto colectivo al que se pueden sumar todas las personas que se sientan cómodas en los enfoques trans, hologramáticos, rizomáticos, vasocomunicados, consensuados y paradójicos. Ahora bien, si por algo inicié esta reflexión es porque considero que no hay paz sin agencia. La paz y el poder se unen para convertirse en acciones que permiten transformar la realidad de manera que se pueden desarrollar las capacidades humanas deseables dentro de un contexto concreto. Y para ello es fundamental rescatar la filosofía para hacer las paces subyacente al poder, tal y como lo concibe Hannah Arendt. Por tanto, en vez de concluir, debemos tomar impulso para que la paz ocupe cada vez un mayor espacio personal, público y político. Y esto no es una medida del empoderamiento pacifista, sino una consecuencia de la agencia pacifista. Bueno, muchas gracias, Juanma. Imagínense que me tocará de luego compartir algunas de las notas de la sesión, de estas sesiones así tan, ¿no? Algunas ponencias de tanto nivel y con tanto contenido, ¿no? Antes de presentar a Irene, solamente dar respuesta a alguna consulta que nos llegaba en el chat respecto a si será posible acceder a los artículos, los textos de los ponentes. Está previsto en el futuro hacer una publicación que recopile algunas de las, bueno, la mayoría de las presentaciones que se harán aquí, o sea que si alguien necesita luego un poco de tiempo para procesar algunos de los conceptos y algunas de las ideas que se están tratando aquí, que no son fáciles quizás de digerir de tan solo escucharla y que se necesitan tiempo, saber que eso luego estará a disposición vía iPad. Doy paso entonces a Irene Comins-Mingol hacia la igualdad de género, reflexiones desde la filosofía del cuidar, y estoy segura que su intervención irá muy en sintonía y complementará los enfoques que hasta ahora nos han compartido Manuela y Juan Manuel. Gracias, Irene. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho saludar a la familia Aipacera. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. En la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I venimos trabajando en lo que su fundador Vicent Martínez Guzmán solía denominar la reconstrucción normativa de nuestras competencias para hacer las paces. Esa reconstrucción la realizamos teniendo en cuenta dos amplios marcos conceptuales de la investigación para la paz, que son la perspectiva pazológica y la perspectiva de género. La perspectiva pazológica, en línea con la intervención anterior de nuestro querido Juan Manuel Jiménez, responde a la propuesta de la paz imperfecta de Paco Muñoz, de Francisco Muñoz, y del giro epistemológico de Vicent Martínez Guzmán. Y apunta a la importancia de tomar como objeto de estudio no solo la violencia, sobre la que cada vez somos más expertos, sino también tomar como objeto digno de estudio la paz, para reproducirla y multiplicarla. Por otro lado, la perspectiva de género nos parece fundamental a la hora de hacer esa reconstrucción de nuestras competencias para hacer las paces. Y es que nos interesa analizar el legado de las mujeres en la construcción de la paz.
y en cómo podemos incorporar ese legado al acervo de saberes, valores y prácticas del conjunto de la humanidad, construyendo, como solía decir Vicente Martínez Guzmán, nuevas formas de ser femeninos y masculinos más igualitarias, flexibles, justas y pacíficas. Como sabéis, en la investigación para la paz con perspectiva de género, podemos observar, como señala Carmen Magallón, dos grandes líneas de trabajo, la línea crítica y la línea constructiva. La línea crítica hace un importantísimo trabajo de análisis diagnóstico, visibilización y denuncia de las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, directa, estructural y cultural. La línea de trabajo constructiva, por su parte, analiza y visibiliza la importante contribución de las mujeres en la construcción de la paz, por ejemplo, a través del trabajo de cuidados. Y busca y propone formas alternativas, esta línea constructiva busca y propone formas alternativas de ser mujeres y hombres a la luz de ese legado. En esta línea de trabajo constructiva es en la que estamos trabajando desde la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, en ese cruce entre la perspectiva de género y la perspectiva pazológica. Y aunque es una línea de trabajo no hegemónica en los estudios para la paz, nos parece, sin embargo, fundamental por varias razones, porque es una fuente de aprendizaje de valores de paz, porque quedarnos solo en la perspectiva crítica podría conducirnos a caer en una visión victimizadora y por eso reduccionista de la experiencia de las mujeres. Y finalmente, porque no reconocer las contribuciones de las mujeres, su historia y sus aportaciones sería, como dice Carmen Magallón, incurrir en una violencia simbólica. Si bien no todas las mujeres son pacíficas, ni todos los hombres violentos, hay importantes diferencias de género en el uso de la violencia. Así, por ejemplo, en España, un 94,8% de las acciones de violencia directa recogidas en comisaría han sido cometidas por varones. Para explicar esta diferente relación de las mujeres y los hombres con la violencia, se han planteado una variedad de razones que todas participan y que de menor a mayor capacidad explicativa podríamos resumir del siguiente modo. Una primera línea argumentativa lo atribuye a las diferencias biológicas entre ambos sexos. Esta es una perspectiva desde hace tiempo cuestionada por la teoría feminista, ya lo dijo Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. Y cuestionada también por las propias evidencias empíricas. Encontramos mujeres que reivindican, que desean ser soldados y hombres pacifistas que contradicen este determinismo biologicista en relación con la paz. Frente a este primer argumento esencialista, las otras tres líneas argumentales tienen que ver más con la diferente socialización de las mujeres. Una línea argumentativa señala la exclusión de las mujeres de la cultura militar como principal razón para entender la vinculación mujeres y paz. Así, a lo largo de la historia, las mujeres se han situado como extrañas en el ámbito del uso de la fuerza y la violencia armada, mientras que los hombres, por su lado, experimentan a lo largo de la vida una alfabetización en la mística masculina, que es una mística de la violencia, tanto desde las instituciones como desde la cultura popular, que va desde los juguetes al cine, etc. Otra línea explicativa, defendida por la feminista estadounidense Claudia Cart, señala la situación de subordinación y dependencia económica y social que ha vivido la mujer respecto del hombre como la causa por la que las mujeres han tenido que ser más relacionales y desarrollar una mayor capacidad para la empatía y la paz. Según Claudia Cart, en cualquier relación desigual, como puede ser la de género, la parte subordinada necesita desarrollar habilidades para transformar pacíficamente los conflictos de un modo que la parte que tiene el poder no necesita. Así, lamentablemente, en situaciones, por ejemplo, en situaciones de violencia, hay mujeres a las que incluso les va la vida en ello, en saber transformar pacíficamente los conflictos de su cotidianidad.
Finalmente, la perspectiva que presenta un mayor número de evidencias y de apoyo entre las diferentes investigaciones señala la socialización de las mujeres en las tareas de cuidado como principal fuente explicativa de la vinculación mujeres y paz. Así, la histórica socialización de las mujeres en las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida habría hecho que desarrollen unas habilidades de paz que, por cierto, también habrían podido desarrollar los hombres si sus mundos de experiencia fueran similares. Y es que la práctica del cuidado requiere e implica por sí misma el desarrollo de unas determinadas habilidades como son la empatía, la paciencia, mucha paciencia hace falta, ¿verdad?, para cuidar, responsabilidad, ternura, escucha o compromiso, entre otras. Habilidades y valores, todos ellos importantes en la construcción de una cultura para la paz, ya lo dijo Betty Reardon. Una cultura de paz es una cultura del cuidar. Lo que hacemos nos hace. Y esa atribución histórica del rol del cuidado a las mujeres habría desarrollado en ellas estas competencias de paz. Carol Gilligan fue la primera en señalar cómo la praxis del cuidar supone el desarrollo de una diferente voz moral en las mujeres, voz a la que denominó ética del cuidado. Una diferente voz moral que prioriza la preservación de las relaciones y los vínculos interpersonales. Esa diferente voz moral de las mujeres es, como señala Gilligan, resultado de la aguda división sexual del trabajo. Hombres y mujeres desarrollan así dos perspectivas morales distintas en función de esa desigual distribución de responsabilidades. El cuidado es, pues, una voz que ha estado durante mucho tiempo invisibilizada, doblemente invisibilizada, por su perspectiva de género y por su enfoque sobre la paz. Urge incorporar el cuidado en la agenda de los estudios para la paz y en la agenda de la igualdad. Demasiadas veces la igualdad de género se ha entendido desde una mirada androcéntrica, circunscrita a la igualdad en el espacio público y asumiendo que el modelo de ser humano a seguir era, como solía denunciar Vicente Martínez Guzmán, el del hombre blanco de la parte norte y rica del mundo. Desde la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz estamos convencidos de la necesidad de repensar nuevas formas de ser femeninos y masculinos, tomando lo positivo de ambos mundos de experiencia. No habrá igualdad mientras el cuidado no se comparta en igualdad. El techo de cristal, la doble jornada laboral, la feminización de la pobreza, el síndrome de la abuela esclava, son algunas de las consecuencias de esa desigual distribución del cuidar. Y es que el cuidado es a la vez factum y telos antropológico. Factum porque nos define como especie, da respuesta a la inherente fragilidad y vulnerabilidad del ser humano y es un elemento vertebrador de nuestro crecimiento intersubjetivo y de nuestro mundo de la vida. Una de las competencias, de las capacidades que definen al ser humano es el cuidar, y es que somos seres necesitantes, frágiles y vulnerables, como ahora nos ha recordado la pandemia. A diferencia de otros seres vivos, el ser humano no posee al nacer ni siquiera las características propias que nos definen como especie, ni hablamos ni caminamos. Y es que necesitamos del cuidado de los que nos rodean para completar nuestro desarrollo, nuestra formación como seres humanos, nuestra gestación como seres humanos. Así pues, el cuidado es un factum en el ser humano, atraviesa y define nuestra interdependencia y nuestra inherente intersubjetividad. Pero no solo es un factum, es a la vez telos, es decir, objetivo, fin, pues a pesar de ser un elemento constituyente del ser humano, el cuidado como hábito y como valor está en crisis actualmente. De hecho, hablamos de ese concepto de crisis de los cuidados. Y se nos plantea una necesaria tarea de reconstrucción. Una tarea de reconstrucción del cuidado como elemento vertebrador de la vida y como competencia humana para hacer las paces. Hasta aquí he apuntado brevemente dos elementos en los que el cuidado contribuye a la construcción de la paz. La praxis del cuidar como una fuente de habilidades y valores de paz
y el cuidado como eje fundamental para el desarrollo humano, la satisfacción de las necesidades básicas y, en definitiva, para la seguridad humana. Pero además el cuidado es fundamental en su contribución a la transformación pacífica de conflictos y en su contribución al compromiso cívico y social. Y es que en la ética del cuidado, esa preocupación por el bienestar de los otros y de la sostenibilidad de la vida va más allá de la esfera privada, y el cuidado se convierte en fuente de compromiso social y en práctica ciudadana. El cuidado puede contribuir a resignificar y revitalizar la ciudadanía, o como ahora también nos gusta llamarla, cuidadanía, pues aporta, por ejemplo, una visión del mundo no solo desde los derechos, sino también desde las responsabilidades, contribuyendo a crear una ciudadanía participativa. Me gusta mucho cómo define la politóloga feminista Joan Tronto la ciudadanía. Define la ciudadanía como el proceso en que ciudadanos y ciudadanas se comprometen e involucran en acciones de cuidado de unos seres humanos a otros y a otras y a la naturaleza. Desde una visión de uno mismo, no como un individuo autónomo, sino vinculado en lo que Selma Sevenhuisen denomina una autonomía relacional. A la luz de todas estas contribuciones del cuidado a la construcción de la paz, no nos cabe más que rescatar el cuidado de su ostracismo académico y sociológico. Hablamos de rescatar en dos sentidos. En primer lugar, porque es un valor en desuso, como ya hemos dicho, en las nuevas generaciones. Nuestro modelo de desarrollo, la racionalidad instrumental, la modernidad líquida, el modo de ser trabajo, ponen en tensión las relaciones sólidas y de cuidado entre las personas. Y en segundo lugar, hablamos de rescatar porque no todo es positivo en la práctica del cuidar. Debemos evitar las patologías del cuidar. No reivindicamos, por ejemplo, el cuidado como autosacrificio. No, queremos un cuidado con criterios de justicia. El objetivo será, pues, desgenerizar el cuidado, es decir, quitarle la carga de género y generalizarlo como valor humano. Desgenerizarlo para generalizarlo. Podemos hacerlo desde diferentes ámbitos. Hay muchos frentes desde los que trabajar. Las políticas públicas, los medios de comunicación y también muy importante será la educación. Debemos incluir en el currículum educativo los valores y hábitos del cuidar. En este sentido es muy curioso que autoras como Riane Eisler y Nell Noddings consideran que una educación para la paz es una educación en el cuidar y entienden el cuidado como el objetivo principal de la educación. De modo que el currículum educativo debería estar orientado a la formación de personas atentas y cuidadoras, conscientes de la inherente fragilidad, vulnerabilidad e interdependencia humana y de la naturaleza. El cuidado es una fuente de valores de paz, un patrimonio colectivo de cultura de paz que debemos reconstruir de forma no generizada. Incluir el cuidado en el currículum puede ser un primer paso para caminar hacia la igualdad de géneros y hacia el objetivo común de la construcción de la paz. Muchas gracias. Perdón, muchísimas gracias, Irene, por tu intervención, por lo que nos aportas. Muy bien también en el tiempo. Creo que de alguna manera el orden de las intervenciones nos han permitido ir articulando, ¿no?, un relato sobre lo que es y era el reto de esta mesa, ¿no?, definir los marcos conceptuales de saberes y valores que se tienen que tener en cuenta en la investigación para la paz y que nos permiten ofrecer algunas respuestas a la situación actual. Doy por último entonces la palabra ahora a Joaquín Alberti Vidaguren con su propuesta sobre enfoques críticos de los estudios de paz y desarrollo, el conflicto capital de vida. Gracias, Joaquín. Hola, pues buenas tardes y bueno, primero agradecer la invitación de IPAZ y bueno, y la oportunidad, ¿no?, de compartir pues un poco lo que estamos haciendo en Guernica Oratús y bueno, y también pues bueno, presentarme para aquellas personas que no me conocéis, ¿no? Soy Joaquín Alberti y bueno, soy profe en la UPV
Derecho, entonces no me suele tocar trabajar mucho estos temas en lo que es grado, pero bueno, el posgrado, pues ya llevamos muchos años colaborando también con Guernica Gogoratuz, y bueno, pues por eso mismo agradezco un poco la oportunidad de presentar pues esto que estamos haciendo, ¿no? Al final, o después de todas las intervenciones anteriores, me siento hasta un poco casi que decir, bueno, incómodo, ¿no? Porque os conozco a todas y a todos y es un placer estar con vosotras. Pero bueno, casi que como que me toca repetir algunas cosas de las que se han dicho, pero bueno, lo voy a intentar hacer a través del proyecto, ¿no? De cómo estamos tratando de extender todos esos conceptos teóricos, todas esas aproximaciones, todas esas ideas a la práctica de un proyecto que es el proyecto de territorios en conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, mi presentación lleva ese título, el de enfoques críticos de enfoques críticos de los estudios de paz y desarrollo con el conflicto capital-vida y bueno, y como os he dicho, pues os presento este proyecto, ¿no? Que bueno, que estamos trabajando en Guernica Gogoratuz pues ya desde hace unos bastantes años y bueno, y estamos aprovechando también pues para revisar marcos conceptuales, saberes y valores pues de los estudios de paz, de los estudios de desarrollo y como he dicho al principio, tratando de llevarlos a la práctica, ¿no? Tenemos un equipo interdisciplinar y amplio, compuesto por unas 35 personas, ¿no? De universidades diversas, pues de Goa, de la Universidad del País Vasco, de Tolima, de Amazonía, de la Universidad de Coimbra, de la Autónoma de Madrid, de la Monlane, de la Católica de Mozambique. Y bueno, y también subrayar que no solo estamos académicos y académicas, sino también activistas de los 5 territorios que podéis ver ahí que estamos analizando, ¿no? En la primera fase eran 3 y ahora ya son 5 en la segunda fase, pero son Maputo y Cabo Delgado en Mozambique, Tolima y Caquetá en Colombia y Urdaibai, el País Vasco, ¿no? Guernica Bermeo en el País Vasco. Y bueno, y lo que estamos es investigando y movilizando, ¿no? O sea que también es un proyecto de investigación-acción, estos 5 territorios para conocer el impacto actual del modelo hegemónico neoliberal y sus factores transnacionales en los proyectos de bienestar y convivencia de cada una de estas sociedades y de sus ecosistemas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues bueno, describir y evaluar esos procesos colectivos críticos que tienen lugar en estos territorios que os he mencionado, ver también cuáles son las propuestas alternativas que se plantean para la sostenibilidad de la vida y para la justicia social, ¿no? Y bueno, ponemos el foco, y yo creo que esta es un poco también, bueno, no es nuevo, ¿no? Porque todas y todos habéis hablado, pero bueno, ponemos el foco en el conflicto capital-vida que nos está constantemente recordando, ¿no? Pues que habitamos en un mundo en el que los mercados se están anteponiendo a la sostenibilidad de la vida. Bueno, y para todo esto, pues hemos creado lo que sería, o estamos creando, mejor dicho, pues nuestro enfoque de construcción de alternativas de vida, que como os digo, está en construcción, ¿no? Y que seguramente nunca terminaremos de construir, ¿no? Valga la redundancia. Y como podéis imaginar, pues todas las cosas que habéis dicho y que habéis mencionado las personas anteriores que habéis intervenido antes que yo, pues son fuentes de inspiración del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Todos los temas de economía política y el desarrollo humano local sostenible. Ahí tenemos muy como referente también a Alfonso Dubois, que lo tenemos en el equipo de trabajo, ¿no? de territorios en conflicto. Pero bueno, también sin duda alguna los estudios feministas, las epistemologías del sur de la Escuela de Coimbra y bueno, y en general pues los estudios críticos de paz y conflictos donde hay paz, sin duda alguna, durante todos estos años ha sido una fuente de inspiradora de muchas de las cosas que estamos trabajando. Unas breves notas sobre estas ideas, ¿no? Sobre estos enfoques inspiradores, si queréis, ¿no? Juanma antes hablaba de la paz imperfecta, o nosotros hablamos de la construcción de las capacidades colectivas y la dimensión normativa del bienestar, ¿no? Ese es nuestro punto de partida. Creemos que la definición de bienestar solo puede ser resultado de un proceso de liberación colectiva, aunque entendemos que en los diferentes territorios puede haber elementos comunes, estamos también convencidas de que en cada territorio también va a haber diferencias muy, muy grandes. Y bueno, y lo que enfatizamos pues, son los procesos participativos de autodefinición que estén presentes
imposiciones externas, ¿no? Eso es una de las cosas que más insistimos en este proyecto. Entendemos que es cada sociedad quien tiene que explicar qué es su bienestar y cuáles son los pasos que hay que dar, ¿no? Nuestro trabajo tiene que estar abierto a otros conocimientos, ¿no? Trascender la arrogancia del pensamiento moderno occidental, que sin duda tiene cosas muy positivas, pero también otras que no, porque esa arrogancia es la que hace que no se reconozca también en sus fracasos para promover la justicia, la paz y la equidad, ¿no? Y bueno, y también si observamos esa hegemonía ahora occidental, pues está creando un mundo cada vez más dividido, con unos seres privilegiados que tienen dignidad, que tienen historia, que tienen identidad, que tienen memoria, que tienen cultura y que tienen poder, pero por contra, como nos dice también Boaventura, también hay seres ontológicamente fallidos, según este modelo, ¿no? O lo que genera es eso, mejor dicho, ¿no? Que son incapaces, que según bueno, que cree que esas personas son incapaces de pensar el mundo o pensar la vida de una manera diferente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, también hemos adoptado los presupuestos de las epistemologías del sur y sobre todo defendemos esos diálogos horizontales y solidarios entre diferentes conocimientos y aprendemos sobre todo pues de los conocimientos forjados de los sufrimientos vividos, de las violencias perpetradas por el capitalismo, por el colonialismo y por el heteropatriarcado, ¿no? En esta línea, las aportaciones feministas pues también son fundamentales, ¿no? Para abordar las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, pues es fundamental que en nuestro trabajo diario incorporemos esa dimensión o esa perspectiva feminista, ¿no? En tanto en la investigación como en la acción, ¿no? Para comprender esas formas de dominación y avanzar así en su transformación. Yo creo que las propuestas de activación que ahora mismo nos acaba de proponer Irene, pues también nos dan muchas pistas. Y como necesitamos vidas con sentido, pues es necesario que entendamos los conflictos y la vida como luchas, como prácticas emancipadoras, dejando atrás otras concepciones dominantes de la paz que la conciben como acciones bienhechoras, salvadoras y civilizadoras. Desde nuestro trabajo en los territorios se trata de definir y llevar adelante la sostenibilidad de la vida a través de plantear alternativas al modelo dominante. Partimos, por tanto, pues de propuestas teóricas y analíticas críticas con los estudios de desarrollo y la paz liberal, ¿no? El modelo neoliberal pues está contribuyendo a esa desposesión de la agencia local, también de la que habéis hablado, al deterioro de la capacidad de construir el futuro que queremos y está ignorando nuestras culturas y sacrificando nuestro bienestar. De este modelo solo se están beneficiando pues, las grandes corporaciones transnacionales y sus élites aliadas nacionales y locales, ¿no? Y tras su agenda civilizadora de paz y desarrollo, pues esconden pues, un montón de fenómenos como el neocolonialismo, la economía política de las guerras, el negocio de las armas, las necesidades de mano de obra barata de las empresas transnacionales, unas recetas comerciales y económicas que no tienen en cuenta a la gente, y bueno, la explotación y el expolio de los recursos naturales, la elusión y la evasión fiscal de las grandes empresas, que es insensible a los derechos humanos y a los impactos ecológicos. Bueno, detrás también de esas agendas de desarrollo y paz se esconden todas esas cosas, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que después de 4 décadas de liberalización económica, buen gobierno, construcción de paz, justicia transicional y estas 2 últimas décadas también de lucha contra la pobreza de los ODS, pues bueno, hay avances, pero también son pocos. No podemos olvidar que son agendas que desafortunadamente pues no han dejado de estar orientadas a la acumulación capitalista y a los beneficios de las grandes empresas y de las élites corruptas a su servicio, y las que poco o nada ha importado el deterioro de la vida de las vidas humanas de millones de personas, o que éstas pudieran acceder a los recursos esenciales para la vida digna. Bueno, voy avanzando. Y bueno, dejando a un lado lo teórico, pues pasamos a analizar un poco lo metodológico y lo práctico, ¿no? Una primera idea es que necesitamos nuevos marcos de análisis, o mejor dicho, nuevos marcos de aprendizaje. Como decía Vicent, ¿no? Nuestro gran amigo Vicent, y también lo he repetido las personas anteriores, pues debemos de partir de ese giro epistemológico que además de cambio conceptual, pues nos tiene que sacar de la convencional agenda neoliberal, del desarrollo económico, de la gobernanza, de la lucha contra la pobreza, de la defensa del medio ambiente y de estos enfoques securitarios del peace building, state building, que nos están
que nos están dominando, ¿no?, en estas últimas décadas. Y bueno, y para eso, pues desde Guernica Oratus también, y bueno, todo el trabajo que estamos haciendo, entendemos también que el trabajo de paz que tenemos, que hagamos, pues tiene bueno, ya está dando en general los trabajos de paz un giro hacia lo local, ¿no? Pero hay que matizar lo que es ese giro local, ¿no? Para nosotras y para nosotros, pues ese giro local es la consideración del territorio concreto como el objeto central de nuestros análisis, ¿no? Optamos por la dimensión local como el ámbito más adecuado para analizar los procesos de cambio con contenido transformador, pero no debemos de olvidar las conexiones entre lo global y lo local, ¿no? Ello implica conocer las voces de los actores y las comunidades locales que tienen distintos intereses y apuestas de bienestar colectivo y de convivencia para cada uno de sus territorios. Planes que no suelen coincidir con las pretensiones de las élites nacionales y de las élites internacionales. Bueno, en resumen, el método que estamos utilizando está inacabado y es adaptativo, ¿no? Y bueno, y un elemento central es que parte del conocimiento o de los saberes situados, ¿no? Por eso trabajamos con equipos locales que conocen bien su territorio. Y bueno, ahí tenéis las características que casi son repetidas, pero bueno, a modo de síntesis, si queréis las leemos, ¿no? El método de aprendizaje de territorios en conflicto, como se puede leer, pues propone análisis con alcances temporales más largos, que incluyan análisis históricos del desarrollo capitalista y colonial, son análisis más locales, territoriales, que superen los enfoques estatocentristas, pero sin dejar de lado las interconexiones con las escalas nacionales, regionales y globales, menos etnocentristas, que incluya otros saberes y conocimientos culturales y políticos no modernos, menos patriarcales y que tenga en cuenta las agendas feministas contra la discriminación y por la igualdad entre mujeres y hombres. Son también análisis y prácticas que incluyan las dinámicas y las relaciones complejas entre los seres humanos y la naturaleza. Y bueno, y también pues son análisis que tienen que ser críticos con ese modelo dominante de paz liberal y un modelo que está más atento a los conflictos capital-vida para ir sumando aprendizajes, para ir construyendo una agenda crítica para la paz. Bueno, la opción de incluir territorios tan diferentes en términos de bienestar e intensidades de conflictos con diferentes tipos y grados de violencia no obedece a una metodología comparativa. No queremos hacer comparaciones entre los territorios. Lo que queremos hacer es extraer aprendizajes de cada territorio que nos puedan servir como referencias pues, para los demás territorios. Evidentemente, el nivel de bienestar de Urdaibai, que es donde vivimos, pues no tiene mucho que ver con los regímenes de seguridad informal que se viven en Tolima o que se vive en Caquetá o incluso en Maputo, ¿no? Y menos aún con la inseguridad estructural de Cabo Delgado en Mozambique, ¿no? Y si bien la violencia armada y directa ha estado o está presente en todos los territorios analizados, la centralidad del análisis del conflicto capital-vida en muchas ocasiones suele quedar relegada a un segundo plano en contextos como en Caquetá y Cabo Delgado, ¿no? Donde la presencia de grupos insurgentes y de la guerra está todavía presente, ¿no? En estos contextos bélicos el reto sigue estando en analizar las causas de los conflictos armados para tratar de contribuir a la paz, pero sin perder de vista las otras conflictividades estructurales y simbólicas que afectan al bienestar de las vidas de las personas y de las comunidades que viven en esos territorios. En definitiva, y voy terminando, se nos hace necesario superar el paradigma clásico liberal de la guerra y la construcción de paz y dar pasos hacia un nuevo paradigma que pusiera en el centro el conflicto capital-vida. Y en el peace building, en el transnational justice, en el state building clásicos, lo que nos demuestran es que son insuficientes, que tenemos que ir más allá, ¿no? Y los estudios de paz y conflictos han estado centrados pues, en los análisis de guerras civiles, con injerencias de las superpotencias de la Guerra Fría, ¿no? en las décadas anteriores, lo que llamábamos las proxy wars, o en aquellas nuevas guerras internas entre ejércitos privados y señores de la guerra que se aprovechaban de la debilidad y la fragilidad de muchos estados pues, para acaparar, ¿no? Y esas guerras y sus paces, pues lo que hacen es ocultar guerras no convencionales a escala local, ¿no? Lo que Moura ha llamado
las novísimas guerras, ¿no? Donde determinadas élites alientan nuevas conflictividades con el fin de que los habitantes de esos territorios vivan con miedo y sin esperanza ante las nuevas formas de violencia. La paz liberal ni ha prestado atención a las violencias sistémicas y simbólicas que afectan a la mayoría de esas poblaciones y tampoco a las alternativas de vida que se proponen desde abajo. En Caquetá, en Cabo Delgado, nos estamos encontrando que la historia se repite. Tras los procesos de pacificación neoliberal de Colombia y Mozambique, la historia se vuelve a repetir. Grandes inversiones de capital extranjero que toman el control efectivo de territorios para explotar los recursos naturales, que se alían con las élites locales para iniciar esos procesos depredadores. En ocasiones, estos procesos reciben respuestas violentas de grupos o que sufren agravios o que pretenden sacar partido del pastel. En estos contextos, los intereses étnico-religiosos son instrumentalizados para mantener el status quo entre los sectores privilegiados y las comunidades locales, mientras las comunidades locales quedan excluidas de los procesos de decisión. Y termino de verdad. Las personas que practicamos la investigación para la paz tenemos que poner el foco en el análisis de las violencias del sistema capitalista, neocolonial y heteropatriarcal y la búsqueda de alternativas para el cambio social, el bienestar colectivo y para que las vidas merezcan la pena de ser vividas. Y para ello son necesarias, como habéis dicho antes, todas las ponentes y todos los ponentes, pues son necesarias análisis más complejos que sirvan para diseñar intervenciones de construcción de paz desde el protagonismo de las visiones y la cotidianidad de los actores locales. Las comunidades locales tienen que convencerse sobre las injusticias sufridas, de su capacidad de agencia y de construir un proyecto de convivencia e identidad colectiva compartida que les proteja de los actores armados, que supere la victimización y que sea capaz de generar espacios de diálogo y de liberación de paz y para vivir bien y superar la guerra, pero también afrontar esas otras formas, o eso todo lo tenía que ir escrito, se me había olvidado pasar, perdón, superar la guerra, pero también afrontar estas otras formas de violencia que suelen quedar invisibilizadas. Y bueno, pues esto sería un poquito en lo que andamos en territorios en conflicto, que si queréis ver un poco más, pues lo tenéis ahí en esa página web donde estamos recogiendo pues todos los aportes que nos están haciendo los equipos de los territorios. Y listo. Muchísimas gracias, Joaquín. Agradecemos a todas las personas que han intervenido en esta primera mesa. Estamos un poco justos de tiempo, van a ser casi las 5:35. Tenemos la mesa pública a las 6 de la tarde, entonces lo primero que quisiera hacer es recordar que para las personas que aún no se hayan inscrito es necesario apuntarse. Laura Alonso gentilmente nos ha recordado cuál es el enlace para poder registrarse en esta sesión de Zoom. Les recuerdo que tendremos que cerrar esta sesión y acceder a través del nuevo enlace. Por lo tanto, es muy importante que acabemos esta sesión a tiempo. Entonces, sin pretender cortar, ¿no?, a lo mejor reflexiones o algún tipo de palabras que recojan la inspiración que nos han despertado estas ponencias, sí que pediría a quienes tengan a lo mejor alguna pregunta o la intención de intervenir, que lo hagan, lo comenten a través del chat, porque lamentablemente no tengo la posibilidad de ver a todas las personas que están conectadas. Y bueno, intentaremos cerrar de aquí a unos 5 o 10 minutos como mucho para eso, dar tiempo a un café, a lo que sea para desconectar antes de la sesión pública y poder ser puntuales con la sesión que estará abierta al público. ¿Vale? De momento, a menos que se me haya pasado alguna del chat antes, no veo que se haya trasladado alguna pregunta, alguna cuestión, más allá del tema de la disponibilidad de los materiales, que reitero, sí que se hará una publicación posterior recogiendo las intervenciones, o sea que quienes quieran profundizar, quienes quieran tener algún tipo de acceso más en el futuro a estas intervenciones lo podrán hacer.
estoy intentando mirar también en el panel de personas que participan, si veo hay alguna que tenga la manito levantada. De momento no me parece nadie, no sé si es por timidez, es por no he querido, perdón, no he querido intentar cortar a nadie, pero más que nada garantizar que vamos respetando un poco los tiempos que permitan la siguiente sesión. Si no, Pamela, ¿sí, mira, Manuela? mientras que la gente se Sí, se anima anima. a participar, sí que me gustaría, nada, digamos, como he sido la primera y no después os he escuchado a los demás, me ha encantado el concepto que ha utilizado Juanma de Hannah Arendt, ¿no? Del poder como la capacidad de concertar, que es algo que yo también utilizo mucho en las sesiones, que me parece que es un concepto muy, muy potente, ¿no? Y también, nada más, para mí ha sido también muy, muy interesante el cuadro que has puesto, Irene, digamos, de cómo se explica, cómo explicar la asociación de mujer y paz, o sea, estos discursos esencialistas, porque realmente resulta muy complejo. Tú lo puedes explicar, pero después te das cuenta que la gente realmente no lo llega a asumir del todo, ¿no? Y entonces ver las diferentes explicaciones me ha parecido muy, muy ilustrador, ¿no? Y luego del proyecto de Joaquín de territorios, te quería contar que me ha resultado súper útil, o sea, yo lo he estado mirando a fondo porque en un trabajo que he hecho sobre Nicaragua, es decir, esa dimensión del territorio para trabajar a nivel local, pero incluso desde una perspectiva global, y eso me parece que es muy potente, ¿no? O sea, toda la parte conceptual que tenéis es maravillosa y la página web, desde luego, es fantástica. O sea, para los que no la conozcan, yo animo a verla porque tiene unos materiales buenísimos y además es muy visual, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aprovechando, no sé si ahora alguien quiere pedir la palabra, pero por interactuar un poquito, ¿vale? Sí, Manuela, muchísimas gracias. Justamente tenemos una pregunta de Enrique Rentería. Entiendo que principalmente para Juanma, porque la pregunta es cómo integran las investigaciones de IPAS con los planes de investigación de la Universidad de Granada, considerando a la Universidad de Granada un espacio territorial para diferentes análisis para la cultura de paz. La tienes en el chat, Juan Manuel, no sé si la estás leyendo, así que te doy paso también para responder. Sí, muchas gracias. Pues, ¿podrían responder más que yo? He visto que hay alumnas y algún alumno también del Máster de Cultura de Paz que se han conectado a esta sesión, lo cual les agradezco especialmente, porque, bueno, todo lo que se ha planteado aquí forma parte de las aproximaciones que nosotros tenemos a la investigación para la paz. Nosotros no entendemos la investigación para la paz si no es desde una perspectiva de género. Entendemos la investigación para la paz con un componente de ética del cuidado importante. Entendemos la investigación para la paz también desde una perspectiva de territorio. De hecho, nosotros planteamos que la violencia no es exclusivamente contra las personas, sino que también va en contra de los territorios, puesto que los territorios para las comunidades ancestrales sobre todo tienen un significado de comunidad, forman parte de la propia comunidad y forman parte de su propia cosmovisión. Y bueno, estos aportes teóricos luego se materializan en proyectos como por ejemplo uno en el que participa buena parte del instituto, que está vinculado con mujeres reclusas, o también el tema del tráfico de armas ligeras, bueno, el tráfico y el comercio, ambos de armas ligeras, etcétera. No sé si he dado respuesta, pero si en algún momento esta persona quiere contactar conmigo, perfecto. Gracias, Juan Manuel. Hay varias preguntas más, las voy a intentar resumir, enunciar, aunque no sé si va a dar tiempo a responder a todo. Parto por la última, hay una pregunta que va dirigida a Joaquín, que está haciendo, de una estudiante que está haciendo trabajo sobre la renta básica universal. Y dice, me interesaría saber su opinión sobre si puede aportar algo nuevo a los derechos humanos o si por el contrario el enfoque del que parte precariza, entiendo, ¿no?
lejos de suponer una alternativa, supone reforzar las lógicas de capital en nuestras sociedades. Eso por un lado, son preguntas bastante complejas y algunas concretas. En el caso de Manuel, otra para Manuela de Avelino González, la anterior, perdón, era de Adriana Pachón. Para Manuela de Avelino González, como decía, es cuáles serían los nuevos marcos interpretativos y cómo se pueden priorizar. Y por último, una de Aminetu Herrer, que nos traslada o nos pide hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el Sáhara. Después ¿no? de la situación que se está viviendo y que considera que se está anulando, ¿no? La capacidad de agencia, ¿no? Cómo confrontar esa realidad. Son preguntas muy complejas, tenemos 5 minutos, entonces creo que no será posible dar respuesta a todo, pero si hay alguna de las personas que intervienen que a lo mejor sí que se anima a dar respuesta a alguna de ellas, que bueno, que intervenga libremente y intentamos cerrar la mesa. Hay 45 como máximo, ¿vale? No sé si Manuela, Joaquín o alguno de los ponentes puede responder sobre alguna de estas cuestiones. Pues yo me animo, aunque no sé muy bien qué decir, porque no soy un especialista en renta básica universal, ¿no? Como todos los instrumentos sociales que puede ofrecer el Estado, pues puede ser muy bueno o puede ser muy malo. O sea, quiere decir que depende cómo se plantee, ¿no? Pero bueno, al final a nosotros y a nosotros lo que nos interesa son las capacidades colectivas de esos grupos desfavorecidos que generalmente no son escuchados. Si esos instrumentos favorecen esos procesos de agencia local, pues bueno, seguramente que son útiles para que esas personas luego también pues puedan deliberar y hacer sus propuestas, ¿no? Si son elementos o instrumentos pensados más en la lógica de un estado bienestarista de corte caritativo, pues seguramente contribuirán a generar dependencias, ¿no? Pero bueno, lo importante es que también en el ámbito social y también en el ámbito público, pues hay un espacio de innovación muy grande bueno, que también puede, en las sociedades modernas nuestras o en los regímenes de bienestar alto, pues hay espacio también, como decía alguno de los ponentes, pues para explorar nuevas vías, para ir en la lógica de ese desarrollo humano sostenible posible. El resto Y no sé bueno, de los marcos interpretativos, bueno, es que en realidad es lo que he intentado contar, ¿no? O sea, yo, Avelino, te diría, el cosmopolitismo, por ejemplo, es muy potente. Todo lo que tiene que ver con la gobernanza global y con la provisión de bienes públicos globales es esencial. La transformación pacífica de los conflictos, que es todo lo que es la parte de investigación para la paz. Yo creo que hemos hablado de eso, o sea, que en 2 minutos no te puedo contestar. O si tuviera que, digamos, decir así telegráficamente, te diría cosmopolitismo, transformación pacífica de los conflictos, las aportaciones feministas, ¿no? a lo que es la construcción de la paz, ¿no? Básicamente, pero bueno, yo creo que es de lo que hemos hablado prácticamente los 4, ¿no? De marcos interpretativos desde otros paradigmas, cómo analizamos un contexto de complejidad. Y creo que de forma bastante complementaria, ¿no? En el que lo local es global, lo global es local, etcétera. O sea que bueno, pero en cualquier caso yo sí que te animo a lo mejor a que leas luego los textos que tenemos y que si tienes interés pues nos puedes contactar y podemos más tranquilamente y más profundidad responder. Bueno, teniendo en cuenta la hora que es, y lamento, Aminetu, que quizás en esta mesa no seamos capaces de dar respuesta a tu pregunta y a tu planteamiento, teniendo en cuenta las restricciones, ¿no? que nos impone la agenda. Te invito a quedarte o a conectarte más bien a la siguiente mesa, porque quizás en la siguiente mesa, que sí que habrá una oportunidad de reflexionar también sobre cómo trabajar la paz, ¿no? en este contexto de retos del siglo XXI, en ciudades complejas,
plurales y en constante cambio, donde también habrá una intervención de Jesús Núñez, que nos hablará de reordenaciones geoestrategia mundial y de dónde queda la construcción de paz allí, y quizás también ahí será un espacio, ¿no?, para hablar sobre situaciones como la que se está viviendo en el Sahara y cómo dar respuesta desde, ¿no?, desde una mirada de paz a esta situación. O sea que te invito a ti y invito a todas las personas que han asistido a esta primera sesión a desconectarse ahora y volver a conectarse dentro de 15 minutos, y bueno, seguramente en la próxima mesa seguiremos, ¿no?, teniendo más luces, ¿no?, y teniendo más informaciones, inputs positivos que nos permitan, ¿no?, ir dibujando y ir entendiendo cuáles son las contribuciones de la investigación para la paz en la situación actual. Agradezco nuevamente a todas las personas que han participado en la mesa y eso, sobre todo, les invito a conectarse dentro de unos minutos más. Muchas gracias, y gracias, Laura, por gestionar el cierre de la sesión técnicamente. Adiós. Adiós. Adiós, muchísimas gracias y hasta muy pronto.